El día 20 del 2 del 09 surge la inquietud de un grupo de vecinos para realmente tratar de hacer una rotonda. El 2 del 3 del 09 el presidente comunal hace entrega del petitorio a las autoridades de vialidad provincial, quienes les informan que van a estudiar el tema. El 16 del 3, el senador Alcides Calvo presentó un proyecto de comunicación solicitando presupuesto para la rotonda. El mismo 16 de 3, al no tener una respuesta de parte de la Dirección Provincial de Vialidad, enviamos una nota firmada por representantes, es decir, no firmaron otra vez todos, pero firmamos los representantes al señor presidente comunal solicitando información de las gestiones. El día 20 del 3 del 09 llegan a nuestra localidad dos técnicos de la Dirección Provincial de Vialidad, quienes a nuestra requisitoria informan que consideran más segura una rotonda y además sostienen que incluso sería de menor costo. Ese mismo día se envía una nota a la Dirección Provincial de Vialidad desde la comuna insistiendo en la necesidad de construir una rotonda, siendo recibida por el director ingeniero Jorge Placenzotti. El 27 del 409, el presidente comunal envía por carta certificada un pedido de audiencia al ingeniero Placenzotti sin obtener contestación. A partir de allí se han realizado incontables y por distintos medios pedidos de audiencias para explicar nuestro razonamiento, es decir, nosotros pretendíamos discutirlo y que nosotros le presentemos nuestras razones y que ellos nos informen si había impedimentos y de qué tipo, para poder solucionarlo por ambas partes. Para explicar nuestro razonamiento, por tal pedido, no obteniendo a la fecha ninguna respuesta. Esto era hasta el día de antes de ayer. Ayer lo llama el ingeniero Placenzotti a Fabio y después me llama a mí explicando cuáles eran las razones. Señor presidente comunal, le ataleo a don Fabio Sánchez su despacho, formalizando lo manifestado a usted personalmente y en forma telefónica en realización a las acciones que se llevan a cabo por dotar de condiciones de seguridad a esa zona en la intersección de la ruta provincial 62 y ruta provincial número 13 y por no estar ello contemplado en el pliego de licitación de la obra respectiva, a solicitud de esta administración y en consideración a la necesidad que se evidencia de tales medidas, se encuentran trabajando las áreas técnicas para determinar soluciones adecuadas y las partidas presupuestarias asignadas. Una vez que se cuente con el trámite completo, que se estima será en pocos días más, me haré presente en esa localidad a efectos de comunicar lo resuelto. Sin otro particular, saludo a usted con la mayor consideración y respeto, ingeniero Jorge Placenzotti, administrador general, Dirección Provincial de Vialidad, Santa Fe. Yo creo que bueno, fue un gesto realmente del director de Vialidad muy bueno hacia nosotros para poder un poco manifestar lo que ellos que realmente están trabajando y que están haciendo lo posible. En el día de hoy me manifiesta el senador que tenemos una audiencia para el día jueves a las 9 de la mañana con el ministro de Obras Públicas. Y creo que también es un buen gesto, donde bueno, ahí un poco vamos a ver, nos irán a manifestar la situación económica y nosotros les vamos a aumentar realmente lo que nosotros consideramos que se debería hacer, ¿no es cierto? Así que yo creo que en 2 días se lograron cosas que veníamos empujando desde hace un montón de tiempo, ¿no? Después de todo lo hecho, realmente tuvimos una respuesta del gobierno, la cual estoy agradecido y veo que hubo una madurez de parte de ellos para poder trabajar con los vecinos y con el pueblo en general, ¿no?